Expectativa por el paro nacional de este jueves 21 de noviembre. Mientras que las autoridades extreman las medidas de seguridad para evitar desórdenes, los organizadores insisten en sus razones para salir a marchar. Creemos que en Bogotá se va a movilizar más de 1 millón de personas. Actuaremos en caso de cualquier tipo de escenario de violencia. ¿Será posible que las protestas se realicen en orden y no se estigmatice ni a los que están a favor ni a los que están en contra? Hablaremos con un experto en convivencia. Alerta por los asaltos cometidos en motos. Los más recientes casos revivieron la idea de restringir a los parrilleros en ciudades como Bogotá. Si hay que hacer algo más restrictivo, pues sería el tema del parrillero, ya que esa medida funcionó en un momento determinado. ¿Pero esta es una solución efectiva o puede terminar afectando a los ciudadanos honrados que usan esos vehículos para movilizarse? Y Estados Unidos le echa más leña al fuego en el conflicto entre Israel y Palestina. La más reciente decisión del gobierno Trump sobre los asentamientos de Israel en Cisjordania generan una nueva controversia por ir en contravía del consenso internacional. Esto es Sala de Prensa. Muy buenas noches, es un gusto saludarlos como siempre después de la edición central de Noticias Caracol, aquí en Noticias Caracol ahora Sala de Prensa. Margarita, buenas noches. Hola Juan Roberto. ¿Va a salir a marchar o no? Vendré a trabajar. No, sí, le toca marchar, pero aquí a trabajar. Mire, la pregunta es, ¿se la hacen hoy en los supermercados, se las hacen hoy en los ascensores, en el taxi y por supuesto en las redes sociales? Es el tema que hace muchísimos años, tal vez yo creo que desde el acuerdo de paz y el plebiscito, no polarizaba tanto a Colombia como este de las marchas. Hay una gran expectativa también quizá por el entorno internacional y por todo lo que ha ocurrido recientemente en Bolivia, en Ecuador, donde ha habido unas manifestaciones muy importantes civiles y entonces ahora todo el mundo dice ¿qué va a pasar en Colombia? José Luis Rodríguez decía en los titulares estigmatización, tal vez es la palabra más usada, ataques, polarización, choques. Estamos hablando de un tema que aunque el propio presidente Duque advirtió que respeta la protesta social, el mandatario, las autoridades pues siguen advirtiendo que están en alerta porque temen posibles desórdenes durante estas manifestaciones. Precisamente hoy en Bogotá se vieron imágenes como estas que vamos a compartirles de comerciantes que blindan sus negocios ante las posibles desmanes para evitar pérdidas. Esto parece como si se estuvieran preparando para un huracán. Con un huracán, sí. Esto es en el centro de Bogotá, sitios que han sido blanco de ataques en otras manifestaciones, en otras marchas. De saqueos además, porque quiebran las vitrinas de vidrio y entonces se llevan la mercancía. Bueno, dos partes en este tema, en este panorama previo a la jornada de paro. El secretario de Seguridad de Bogotá de un lado y los sindicatos que hablan de la masiva participación que esperan en las marchas del jueves. Actuaremos en caso de cualquier tipo de escenario de violencia o de delincuencia que pueda afectar el normal desarrollo de las movilizaciones. Nosotros vamos a estar en la Plaza de Bolívar. Creemos que en Bogotá se va a movilizar más de 1 millón de personas en contra de la política neoliberal de este gobierno. Pero mientras unos defienden los argumentos para salir a marchar y el gobierno desmiente o desestima esos argumentos, en escenarios como las redes sociales, pues obviamente se da el gran debate y de nuevo una polarización extrema. Veamos un solo ejemplo. Martín Santos, el hijo del expresidente Santos, proponía en Twitter una marcha pacífica y entre las respuestas que recibió hubo de todo, desde el que proponía cogerlo a pata hasta el que incluso hablaba de un balazo. Pues estos mensajes pueden ser el pan de cada día en las redes sociales, Margarita, lo que mencionábamos hace instantes. Pero ante una situación como la nuestra, no nos deja de preocupar porque es que ya puede pasar de castaño a oscuro. De hecho, ha pasado de castaño a oscuro. Muy bien, para tratar de descifrar este tema, Margarita y televidentes de Sala de Prensa, hemos invitado a un buen amigo de esta casa, a Henry Murraín. Él es director ejecutivo de Corpo Visionarios, además es un hombre que habla, que es una autoridad en la materia porque lo ha estudiado a fondo, el tema de la convivencia y el comportamiento ciudadano. Henry, es un gusto que esté con nosotros en Sala de Prensa Blue. Y la primera pregunta es, claro que no podemos estar de acuerdo en todo, pero se puede estar en desacuerdo sin acudir a la violencia verbal o incluso física, sin amenazar a nuestros contradictores. Buenas noches, Henry. Pues buenas noches, muchas gracias por la invitación y desde luego que pienso que esto es posible porque
Esos son los mínimos que una sociedad civilizada debe construir, unos mínimos en los que estamos de acuerdo, independientemente de las posiciones ideológicas o filosóficas que tengamos. Si no respetamos estos mínimos, caeremos en una sociedad, en un estado de naturaleza salvaje que puede llevarnos a circunstancias bastante desagradables. Entonces, para el caso particular de la marcha, creo que tanto del lado de las personas que desean protestar o manifestar, como para quienes no lo desean hacer, debe guardarse total respeto y respetarse el legítimo derecho de la toma de decisiones que estas personas están haciendo. Señor Murraín, ¿cree usted que el paro del 21 de noviembre puede llevarse a cabo en paz o esto es una utopía? Yo tengo fe porque confío en mi sociedad, confío en la sociedad colombiana y espero que esto sea así. Desde luego estamos en un país en un proceso de posconflicto, tenemos una historia de violencia descomunal en la que hemos mandado señales al mundo que estamos transformando nuestra forma de hacer las cosas, estamos entendiendo que para poder vivir juntos hay que rechazar los actos de violencia. Creo que los que hacen actos vandálicos son una minoría que principalmente afectan, principalmente sabotean el interés de las personas que convocan estas marchas, que en general son estudiantes, líderes sindicales, líderes sociales, que generalmente lo han hecho en paz. Entonces, que este mensaje de el respeto a la marcha pacífica esté, digamos, desde quienes marchan, con una señal de que quienes sabotean, quienes principalmente hacen daño, son aquellos que dañan el mobiliario público, dañan el patrimonio colectivo, el patrimonio de otros ciudadanos, que eso no puede ser tolerado, digamos, en ningún proceso de protesta. Uno podría decir también, Henry, que por supuesto que si hay desmanes, si hay daños, si hay violencia, pues por supuesto pierde el país, pierden los que convocan estas marchas. Pero independientemente de eso, el que se presente este tipo de manifestaciones, ¿qué le dice a usted? En un país, en una sociedad donde realmente el colombiano no protesta mucho, es decir, las marchas, aunque bueno, en el gobierno Duque ya van 127, en el anterior también hubo más de 150, en el anterior gobierno, pero ¿eso qué le implica, qué le indica a usted, qué lectura le hace al tema de las manifestaciones en Colombia? Bueno, yo lo veo desde un punto de vista activo. Hay una ciudadanía activa que se está motivando, que está levantando su voz, y este es un derecho legítimo en toda democracia respetable contemporánea. El derecho a la protesta es algo que debe defenderse y es legítimo en toda democracia contemporánea y debemos defenderla los colombianos. Yo no veo negativo que la gente proteste y que manifieste una voz que cuestiona algunos aspectos del gobierno. Esto es necesario y es importante que el gobierno esté atento a escuchar las demandas y la voz de los ciudadanos. Muchas veces se cuestiona que los colombianos son pasivos, que los colombianos no dicen nada, que son desinteresados. Este tipo de participación es una participación política legítima y ciudadana que debemos reconocer y defender en nuestra democracia, desde luego enmarcado en el respeto del patrimonio y la integridad de los otros ciudadanos de nuestra ciudad, claro. Y como suele suceder en momentos de gran polarización, pues por supuesto se dicen mentiras alrededor del paro, desde los dos extremos, se dicen cosas desde la derecha, se dicen cosas desde la izquierda. ¿Cómo distorsiona, cómo afecta esta, digamos, esta visión errada y esta propaganda fake news? Pues un aspecto fundamental de esto es que ahí los medios de comunicación tienen un rol de construcción de una narrativa de entendimiento fundamental. Es fundamental que ustedes logren generar espacios de diálogo e interacción entre personas que mantienen posturas contrarias en este caso y que muestren que estas diferencias se pueden tramitar civilizadamente y de manera fértil. Creo que el papel de los medios de comunicación, los centros educativos, inclusive las instancias de gobierno en la construcción de una narrativa de debate civil y organizado es fundamental. Desde luego tenemos muchos ejemplos también en nuestra sociedad donde hemos mostrado que podemos discutir y manejar grandes diferencias de manera civilizada. Sí, Henry, lo despedimos, le damos las gracias, pero no sin antes, pues queríamos ese mensaje final suyo. El respeto debe ser de lado y lado, de quienes dicen van a marchar, como también de quienes dicen no van a marchar, que eso también es respetable, ¿no?
Claramente, claramente. Nadie está obligado a marchar, pero nadie debe ser estigmatizado por marchar. Ese es un uso de una facultad de participación que las democracias contemporáneas defienden con vigor, porque es el sentir ciudadano, es una manera de que el gobierno escuche algunas inconformidades y molestias y también de encontrarse con otros ciudadanos que comparten nuestros puntos de vista en la calle. Pero esto, desde luego, respetando el patrimonio colectivo, respetando la integridad de los demás ciudadanos y sin descalificar a quienes no están de acuerdo con nosotros. El respeto a la diferencia. Henry Murraín, director ejecutivo de Corpovisionarios, gracias. Un abrazo muy querido como siempre. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, el respeto, la tolerancia, yo creo que esas son palabras que para algunos dirán, uy, qué melosos, pero es que son lógicas, Margarita. Si usted y yo pensamos distinto, que seguramente pasan muchas cosas, pues yo la respeto, usted me respeta a mí. Y ojalá seamos capaces de protestar pacíficamente y que no primen también esos análisis maniqueos que cuando no sucede nada, cuando el paro es pacífico, entonces piensan que no fue bueno, que no valió la pena, que no se hicieron sentir. Yo le digo una cosa, independientemente de estar o no de acuerdo con las marchas, porque esa no es nuestra labor decirlo, sería un gran éxito para el país que esas marchas se desarrollen sin ningún tipo de inconveniente. Hacemos una pausa, Margarita. Sí, pero ya hablaremos de los robos que se están presentando desde motos y que reviven la propuesta de prohibir a los parrilleros. Seguimos en sala de prensa. Ya habíamos visto en Medellín varios videos de delincuentes armados que, montados en moto, asaltaban a las víctimas aprovechando los trancones. También lo hemos visto en Cali, en Cartagena, y en las últimas horas se han conocido casos en Bogotá. Por eso algunos ciudadanos proponen que se reviva, Margarita, esa restricción a los parrilleros hombres que ya se había aplicado en algunas zonas de la capital del país. Aunque a los motociclistas no les suena la medida, por supuesto. Esto dicen unos y otros. Hay que hacer algo más restrictivo, pues sería el tema del parrillero, pues que ya que esa medida funcionó. Me parece genial, sería lo mejor que pueden hacer, porque así se controla y se restringe más los hechos que están sucediendo. No, porque igual es un medio de transporte, igual mucha gente lo usa para transportar a sus esposos, hermanos, tíos, primos, y pues es un ahorro que ellos tienen económicamente. No. ¿Por qué? Porque es que yo tengo familia también, la transporto, tengo un compañero, también lo transporto para el trabajo, ¿no? Entonces nos facilita los trancones, ¿no? Más que todo eso. Ese es el problema, pagan justos por pecadores, porque como dicen las personas que entrevistamos, mucha gente la utiliza para trasladar a sus seres queridos, amigos, familiares. Pues para hablar de este tema hemos contactado a Néstor Rosanía, él es el director del Centro de Estudios en Seguridad de Paz. Ya hay quienes proponen que se restrinja el parrillero en las motos para evitar robos, como lo acabamos de ver en Bogotá. ¿Usted cree, señor Rosanía, que esta medida es efectiva? La medida de restringir los parrilleros de las motos no fue la solución que se esperaba. Fue una medida de choque en un momento de crisis, pero lo que hemos visto y las estadísticas han demostrado y la forma de operar de las bandas en Bogotá demuestran que finalmente lo que sucedió fue un efecto globo. Transformaron su forma de operar y se transformaron y cambiaron las rutas y las localidades donde operaron. Entonces no fue una solución a este grave problema del fleteo en Bogotá. Pues ya usted lo está mencionando, pero quisiera que nos cuente más sobre el caso bogotano, donde ya se había aplicado la restricción por zonas. ¿Por qué dice usted que no funcionó? Cuéntenos más sobre esa experiencia. Lo que hemos visto es que no funcionó, lo que cambiaron fue la forma de operar, empezaron a operar en dos motos o cambiaron de localidades o hicieron una transición donde se hacía el fleteo en un vehículo, salían donde estaba el límite del parrillero y continuaban en motos por otros caminos distintos. Entonces lo que hemos encontrado es que no fue la solución que se esperaba y siguieron las bandas ocupando, digamos, el tema del fleteo en Bogotá. Pero entonces, ¿cuál puede ser la solución para evitar los fleteos que también se han visto frecuentemente en otras ciudades como Medellín, Cali o Cartagena? La solución primero tiene que pasar por un alto nivel de inteligencia, se tienen que identificar cuáles son las principales bandas del fleteo en Bogotá. No solo un tema de parrilleros, es un tema de más inteligencia. Lo segundo, una lógica de seguridad multidimensional que tiene que pasar también por lógicas de autoprotección. Tiene que haber una campaña decidida para que se le comunique a la ciudadanía cuáles deben ser esas estrategias de autoprotección.
Y lo tercero, que tiene que haber una modificación en la estrategia operacional de la Policía Nacional en cuanto a estos delitos de alto impacto. Hemos visto que las estrategias que se han utilizado no han funcionado y por el contrario, estas bandas han seguido creciendo en la ciudad. Néstor Rosanía, del Centro de Estudios de Seguridad y Paz. Margarita, tal vez lo que él dice también es cierto, y reitero la frase: pagan justos por pecadores, porque es que la motocicleta es uno de los medios de transporte más comunes y más utilizados por los colombianos, no solo los bogotanos. Sí, la ciudad está llena de motocicletas, claro, y evidentemente es de una gran utilidad para mucha gente. Claro, y como hay gente a la que han robado, en efecto, a través de motos, también hay gente que la usa para transportarse. Habría también que intensificar los controles policiales, no sé, quizá más retenes, más inspecciones, no sé, más no necesariamente inteligencia, quitar el parrillero. Claro, más inteligencia, como lo dice, pero también hay gente que la puede estar pensando como una solución. Hacemos una nueva pausa, Margarita, y regresamos en instantes. Y ya vamos a hablar de un tema internacional, un nuevo episodio del larguísimo conflicto entre Israel y Palestina, agitado por una decisión muy controversial de Estados Unidos. Ya regresamos. Muy bien, entramos a la fase final de Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol ahora, y con un tema que usted ha manejado en las ediciones de Noticias Caracol, Margarita, que es la nueva decisión que tomó el gobierno de Donald Trump sobre Israel y Palestina. Exactamente, ¿qué fue lo que pasó? Pues básicamente es un cambio de postura diplomática que rompe no solo con una tradición de la diplomacia estadounidense frente al conflicto, que ellos han tratado de ser mediadores varias veces y largamente, sino que también rompe con ciertos consensos internacionales que se han venido alcanzando sobre los temas más polémicos y temas que permanecen sin solución en este diferendo, como por ejemplo el estatus de Jerusalén. Trump hace unos meses reconocía a Jerusalén como capital de Israel, un reconocimiento unilateral que fue rechazado también por la comunidad internacional. Y ahora otro tema muy polémico, que son las colonias judías en territorios que se encuentran bajo administración palestina, como Cisjordania, que aún no pertenecen a Palestina porque el Estado no existe, pero serían la base y digamos el sustento físico del Estado palestino. Para quienes no conocen un tema tan complejo, Margarita, muchos de nuestros televidentes, ¿qué significa que Estados Unidos reconozca esos asentamientos de Israel ubicados en territorio palestino? Pues la comunidad internacional los considera ilegales y los condena repetidamente. ¿Por qué? Porque los judíos, los colonos judíos, que son además muy valientes y muy arriesgados, se van hacia zonas que están bajo administración palestina, en donde viven palestinos, y empiezan a crear ahí unas pequeñas ciudades, unos pequeños asentamientos, en medio de mucha hostilidad, por supuesto, entre los vecinos. O sea, para Estados Unidos son ilegales los palestinos, esos asentamientos, pero legales los israelíes. Más o menos. Sí, le entiendo. Más o menos es como que es legal y es legítimo que los palestinos, que los colonos judíos estén allí colonizando zonas palestinas. Pero no es legal que palestinos estén colocando asentamientos en territorios israelíes. Sí, siempre en general las posturas estadounidenses de la administración Trump son más duras con los palestinos. No, claro, y son pro-israelí. Escuchemos el anuncio que hizo el secretario de Estado de los Estados Unidos, el canciller estadounidense Mike Pompeo, y la reacción del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. El establecimiento de asentamientos civiles israelíes en Cisjordania no es per se incompatible con el derecho internacional. Pueblo de Israel, este es un día histórico y otro gran logro para nuestra política. La administración de Estados Unidos ha puesto fin a la mentira de que los asentamientos son ilegales. Y esta tarde, precisamente, se conoció un comunicado de la Embajada de Israel en Colombia, en el cual expresan que la decisión del gobierno de Donald Trump refleja una verdad histórica, que los judíos no son colonialistas extranjeros en Judea y Samaria, como denominan ellos a lo que se llama Cisjordania. De hecho, somos llamados judíos porque somos el pueblo de Judea, es decir, ellos reivindican sus lazos históricos con esos territorios que han sido concedidos a la autoridad palestina. Dicen además que Israel sigue preparado y dispuesto a celebrar negociaciones de paz con los palestinos sobre cuestiones relativas a este estatus para lograr una paz verdadera y duradera, pero sigue rechazando los argumentos relativos a que esos asentamientos son ilegales. Por eso, además, tenemos a Alexander Montero, asesor político de la Embajada Palestina en Colombia. Alexander, ¿cómo reciben ustedes esta postura de Estados Unidos que deja de considerar ilegales los asentamientos judíos en tierras ocupadas por Israel en Cisjordania?
con grave preocupación porque finalmente el gran afectado de todo esto es el derecho internacional. Esta decisión es a todas luces ilegal en el sentido que va en contravía de lo que el derecho internacional ha decidido o ha escrito sobre conflictos de ocupación, va en contravía de decenas de resoluciones de las Naciones Unidas, particularmente el Consejo de Seguridad, la más reciente es la 2334/2016, donde tipifican el conflicto como un conflicto de ocupación y determinan que los asentamientos no tienen ningún tipo de validez legal, va en contravía de la Corte Internacional de Justicia y sobre todo los argumentos de la Corte cuando declaró el muro que construye Israel en Palestina como algo ilegal, justamente porque se trata de un robo de tierras derivadas de la ocupación. Y también va en contravía, es ilegal porque va en contravía de la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma, que les tipifica como crimen de guerra justamente este tipo de actividad de colonización y de asentamientos. Estados Unidos no puede reescribir el derecho internacional, no puede decir por capricho que todo lo que el sistema internacional ha construido durante siglos sencillamente deja de tener validez tan solo para darle gusto y generar unas condiciones totalmente favorables a su gran aliado que es Israel. Alexander, desde la óptica de Palestina, ya veíamos el comunicado de Israel, de la Embajada de Israel, por supuesto respaldando la decisión del gobierno Trump, pero desde la óptica palestina, ¿qué significan estos asentamientos israelíes? No solo desde la óptica palestina, desde el derecho internacional, en cualquier situación de ocupación, un asentamiento constituye un crimen de guerra. Es la transferencia de población propia, donde el ocupante la siembra en territorio ocupado con el fin de cambiar la balanza demográfica y crear unos hechos de facto favorables al ocupante. Entonces se trata de un crimen de guerra completamente claro y evidente. Es como si algún país vecino invadiera Colombia, se dedicara a sembrar ciudadanos de ese país aquí en Colombia y repentinamente el gobierno de Estados Unidos o el gobierno de cualquier estado del sistema internacional decidiera que esos barrios ya no eran colombianos sino son jurisdicción de ese país vecino. Es una insensatez. Ahora, desde la perspectiva palestina es claro, mata la opción de dos estados y básicamente anima a Israel a que continúe sus crímenes de guerra, no solamente este, sino cualquier otro, porque sabe que no va a tener ningún costo, nada que pagar, ni va a ser objeto de ningún reclamo fuerte de parte de la comunidad internacional. Alexander, según algunos analistas, una de las primeras consecuencias es que Estados Unidos se autoinhabilita para tratar de ejercer labores de mediación y de acercamiento en búsqueda de nuevos esfuerzos de paz en Oriente Medio, porque ha tomado unas posturas claramente delineadas en favor de una de las partes. ¿Qué puede ocurrir ahora después de esto, después de momentos tan críticos como los que está enfrentando el proceso? ¿Qué esperan ustedes? Uno no puede caer en la trampa de relativizar la situación y de decir que el conflicto palestino-israelí tiene otros temas mucho más complejos, ni tampoco puede caer en la trampa de decir que esto es una negociación política y no jurídica. Todo conflicto y toda metodología de negociación parte del hecho del respeto por el derecho internacional, parte del hecho del respeto de la ley. Uno no puede generar una negociación que se construya sobre bases y fundamentos ilegales. Por esta razón, esas voces que dicen que esa decisión de Estados Unidos no tiene mayor repercusión o que se trata que los palestinos quieren volver compleja la negociación, sencillamente son voces que buscan favorecer a Israel y buscan crear unas condiciones de negociación que nadie en el mundo sensato se las iría a aceptar. Por lo tanto, lo que no solamente la sociedad palestina, sino la comunidad internacional espera es que las mismas Naciones Unidas tengan una posición muy clara, revalidando esas decenas de resoluciones del Consejo de Seguridad donde definían que esos asentamientos no tenían validez legal, que la Unión Europea marche por el mismo camino y que todos los estados del sistema internacional, garantes de la ley y garantes justamente del cumplimiento de ese derecho internacional, sigan por la misma senda. En ese sentido, justamente, Israel puede sentirse motivado por fin a negociar porque se iría a dar cuenta que las vías de hecho, las vías de facto, no tendrían repercusión internacional. Bien, es Alexander Montero, asesor de la Embajada Palestina en Colombia. Un tema, si empezamos hablando del programa de polarización, de diferencias irreconciliables, lo de Israel y Palestina sí es que ese modelo a no seguir, de diferencias que no tienen salida. Están en un momento muy difícil y también un momento que no se ve como por dónde. No, pero llevan años, ¿no? Llevan siglos en estas diferencias pero a veces irreconciliables. había momentos de más esperanza, tal vez. Sí, pero tal vez sí. El tema de esta postura de Estados Unidos parece que hace más irreconciliables las partes. Margarita, nos vemos mañana. Bueno, Juan Roberto, con más temas en Sala de Prensa. Los Feliz esperamos. noche para todos.